La última morada, de Marco del Arcón. Esa noche, nuevamente empecé a escuchar los pasos de mi abuelita. Eran inconfundibles, ya que siempre se escuchaba el pasito seguido del ruido de su bastón. Pero ella ya tenía 3 meses de fallecido. Sucedió que tiempo atrás mi abuelita había enfermado. Ella y mi tía vivían juntas, pero a mi papá no le gustaba que estuvieran solas, pues ya eran de edad avanzada. Entonces les construyó unas habitaciones en la planta alta de la casa, con un acceso independiente para que mantuvieran su intimidad. Fue muy agradable cuando llegaron a vivir con nosotros, puesto que las podíamos visitar a diario. Era muy bonito compartir esas agradables tardes de plática. Sin embargo, la vida nos tenía deparadas varias sorpresas, ya que al poco tiempo de haber llegado, mi abuelita falleció. Fue un golpe muy duro para todos, pues la queríamos mucho. Entonces, yo continué visitando a mi tía, tratando de acompañarla, de consolarla. Siempre la encontraba en su recámara. Allí pasábamos plácidas tardes de conversación. Me encantaba estar con ella porque me escuchaba y me daba consejos. Fue un gran tiempo. A ella nunca le conté nada, pero cuando los pasitos de mi abuela se empezaron a escuchar, me desconcertaron mucho, pues los escuché que iban de la puerta hacia la recámara de mi tía. Creía que solo yo la escuchaba, pero un día me atreví y se los platicé a mis hermanos, quien con cara de sorpresa me dijeron que pensaban que era cosa suya, pero al parecer todos la oíamos. Así empezó a pasar el tiempo. No nos asustaba, pero la escuchábamos frecuentemente, en la misma dirección. Y con esos pasitos, otro doloroso golpe llegó. Mi adorada tía, mi confidente, no sé por qué, pero también falleció. No podía ser posible tanta crueldad. Fue una gran tragedia. 2 familiares muy queridos habían partido. Curiosamente, fue la última vez que escuchamos los pasitos de la abuela. A partir de ese momento, empecé a vivir algo muy raro, ya que comencé a soñar todas las noches a mi tía. Los sueños eran muy reales, pero tenían algo muy raro. Soñaba que llegaba a visitarla por las tardes con la alegría de siempre, y al entrar a su recámara la veía en su cama. Y mientras ella platicaba, el diseño de la recámara empezaba lentamente a cambiar, mostrando una ambientación antigua. Pero eso no me causaba miedo, pues la conversación con mi tía seguía siendo un regalo muy preciado. Así sucedió por 10 años, teniendo variadas conversaciones con mi tía todas las noches, a quien veía con la misma vitalidad de cuando estaba entre nosotros. Sin embargo, el tiempo transcurría y me traería una macabra sorpresa al enterarme de que mi tía había sido sepultada en un panteón en donde solo dejan estar 7 años a los cuerpos. Después había que sacar los restos para pasarlos a urnas, y ese tiempo ya se había agotado. La verdad, yo creo que esos sucesos se cruzaron: el reposo de mi tía en ese panteón y la convivencia que teníamos en mis sueños. Pues sucede que una noche, cuando empecé a soñar, me vi cómo iba subiendo hacia la recámara de mi tía, pero esta vez el diseño de la recámara no cambió. Además, ella no estaba. Le hablé y empecé a buscarla, pero no la encontré. Recuerdo haber pasado un buen tiempo esperándola, pero nunca llegó. Lo mismo sucedió por varias noches. Empezaba a soñar que iba hacia su recámara. Todo seguía igual. Veía sus cosas, pero a pesar de hablarle y buscarla, no estaba. Empecé a sentirme triste, pues extrañaba su compañía, sus conversaciones. Después de varias ocasiones sin verla, por fin, un día que la estaba esperando en mi sueño, la vi llegar. Sin embargo, pasó algo muy raro. Se veía molesta y ella no era así. Entró a la recámara en donde la esperaba y con cariño empecé a reclamarle su ausencia. Pero, contrario a todo lo que pensaba, me habló de manera muy brusca. Me dijo con enfado que la dejara descansar, que me diera cuenta que ella ya no estaba, que viera la realidad. Mientras decía eso,
caminaba hacia su cama, se recostaba y en ese momento, viéndola de frente, fui testigo de que al empezar a recostarse, se convertía en una mujer cadavérica, mientras me seguía hablando con enojo. Me espantó demasiado, no daba crédito a lo que sucedía, pues siempre habíamos gozado de una gran cercanía, disfrutaba sus conversaciones, pero mi tía me estaba pidiendo que la dejara descansar, mostrándose tal y como estaba. Al otro día, avisaron a la familia que ya debíamos sacar sus restos. Yo me sentía comprometida con ella por nuestra cercanía y además por no haber podido acompañarla cuando falleció. Entonces, por nada del mundo me perdería este importante momento, el cambio de estancia del cuerpo de mi tía. Así que acudí con mis hermanos. Cuando estuvimos allí, el responsable del panteón empezó a abrir la tumba. Recuerdo que todos estábamos con gran solemnidad mientras el enterrador hacía lo suyo. Sin embargo, justo cuando quedó el féretro al descubierto y ese joven se disponía a destapar la caja, yo estaba de frente a ella y al tiempo que empezó a remover la tapa, la sangre lentamente se me congelaba, pues pude ver poco a poco mi tía exactamente como la había visto en mi último sueño, cuando se convirtió esquelética, con la misma ropa, el pelo y las uñas largas. Tal vez estaba enojada porque no la habíamos cambiado a la urna, junto a la abuela, pensando que la habíamos olvidado, pero ambas siempre vivirán en nuestros corazones.